digamos, una semana que el gobierno va a tratar de empezar a recuperar lo más rápido que pueda la agenda. Eh, lo decíamos la semana pasada, lo publicábamos el fin de semana. El gobierno necesita rápidamente sacarse el lastre de lo que significa el caso Adorni y ganar en centralidad política, en agenda. Elige un hombre como Santilli con las características que ya todo el mundo conoce y trata de apoyarse sobre aquellos gobernadores aliados que esos 12 gobernadores que los acompañaron, más algunos más que por distintos motivos no estuvieron en, en la Casa Rosada en la asunción de Santilli, como para ver si efectivamente puede ganar, insisto, centralidad política. Lo hace con temas que hasta este momento sigue sin poder ganar masa crítica, porque el Senado sigue sin poder funcionar ni activar mm, la posibilidad de las reformas que plantea el gobierno. En el caso, insistimos con el tema de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, hablamos de la posibilidad de la reforma del régimen electoral, eliminando las PASO, pero sigue sin darle los números al gobierno. Y ahí hay un atolladero que habrá que ver si efectivamente Santilli hasta dónde tiene que prometer, hasta dónde tiene que aceptar como forma de negociación política de cara a un 2027 que va a tener sus características específicas, ¿no? Nosotros venimos planteando la idea de que la gran duda de cara al año que viene es qué va a pasar con las propias fuerzas libertarias, si van Ujú. a efectivamente desarrollar proyectos libertarios al interior de cada provincia con candidatos propios o si van a elegir solamente plantear candidatos propios para los cargos legislativos. Allí entra en juego la idea esta de la colectora que hablábamos en los últimos días, que tiene que ver con que efectivamente los eh, las listas de distintos partidos al interior de cada provincia, cuando se disputan cargos nacionales, puedan llevar en el mismo paquete la candidatura de alguien que no es del mismo partido. Está pensando en el libertarismo de aquellos partidos provinciales que no tengan candidato propio a nivel nacional, peguen la figura de Javier Milei. Y por el otro lado, básicamente esto porque el esquema de la eliminación de las PASO, el acuerdo sigue sin poder darse. ¿Vos te acordás, Julián, que en el 2024 estaba la misma idea de cara al 2025? Había todo un debate si se hacía o no se hacía la eliminación de las PASO. Ujú. Efectivamente, se, se suspendieron en el 2025 y eso tiene que ver con que efectivamente hay sectores de la política que las PASO terminan siendo una herramienta ordenadora en términos políticos. Vaya si no lo habrá entendido el propio Rodríguez Larreta, que a partir de una interna perdió y feo con quien luego se catapultó como una referente insoslayable como es Patricia Bullrich, que luego terminó adentro del espacio de la libertad de avanza. Pero, digamos, me parece que el gobierno sigue insistiendo con ese tipo de medidas y no, por ahora no le está dando efectivamente el número. Lo de Caputo que vos comentabas inicialmente me parece que tiene que ver con efectivamente esto, ganar centralidad a partir de mucho, te diría en algunos casos mucho, viniendo de Caputo, sobre todo mucho chamullo, ¿no? Pero esto es más un preconcepto de parte de uno, habrá que esperar a ver qué dice efectivamente Caputo y qué dicen efectivamente aquellos economistas que pueden tener una mirada más crítica de todo el andamiaje de lo que plantea habitualmente Caputo en la administración de la economía argentina. Muy bien, Miguel, en otra semana en la cual seguramente la apuesta va a estar el próximo jueves en esta foto del 9 de julio. Recordar, ¿no? Lo que fueron aquellos abrazos con los gobernadores hace un año o 2 años, dependiendo que tomamos, en torno, por ejemplo, al famoso Pacto de Mayo o la Ley Bases. Sí, Pacto de Mayo que fue firmado en julio en Tucumán y Ujú. que de alguna manera el gobierno trata de ganar, o sea, parangolándolo con el fútbol que está tan presente en nuestra vida por estos días, dicen que equipo que gana no se toca.
y si te van bien de una manera, ¿por qué cambiar, no? Bueno, el gobierno en ese esquema supuestamente cree que dio cierta señal y le sirvió y ganó visibilidad, por lo tanto eso podría replicarse como una señal eh, de un sentido político que estaría desandando con la conducción de Milei. Eso es eh, relativamente cierto, porque no hace falta, me parece, demostrar esa cercanía con algunos gobernadores, porque la han tenido todo este tiempo, la van a seguir teniendo. Es más una foto institucionalizada al que se le da un valor que, insisto con la idea, termina siendo absolutamente Ujú. relativo, porque no hay, si bien en aquel momento, en el 2024, en julio, tuvo la significación de que se venía efectivamente de aprobar la ley bases el mes anterior, muchos de las cosas que se escribieron allí, que se firmaron allí, siguen sin No poder se está cumpliendo. plantearse, porque nadie se toma de todo en serio algunas definiciones Ujú. que son efectivamente para otro escenario político que imaginaría un Milei con una conducción acabada sobre este conjunto de gobernadores que tienen su propio juego, y que a mí me parece que hay que empezar a prestar atención a algunos análisis que plantean la posibilidad concreta de que efectivamente, en pos de mantener la propia candidatura a presidente de Milei, en el libertarismo, en el sector de Carina, están pensando que efectivamente no se presenten listas en determinadas provincias donde efectivamente hay algunas alianzas no escritas con esos gobernadores que pretenden o ser reelectos o poner a sus delfines como Ujú. candidatos. Con lo cual ahí también hay un dato para ir teniendo en cuenta un poco más allá de la mirada del presente y viendo en el mediano plazo a ver qué puede pasar en las provincias y con el juego de el mundo libertario. La foto me parece que es probable que se dé, y insisto con la idea, más lo que pueda decir Caputo por estas horas, el gobierno va a ir tratando de construir una agenda más institucionalizada que muestre una previsibilidad, que muestre que efectivamente ya salió de la crisis, del día a día de cada argentino, de lo que tiene que ver con los incrementos asombrosos de los niveles de morosidad de parte de las familias argentinas, del cierre de pymes, del desastre que se produce en determinados ámbitos del consumo interno. Por ahora el gobierno sigue sin decir Ujú. demasiado, no tiene mucho para decir porque no conocen ese rubro. Caputo es antes que nada un trader, un jugador de las grandes finanzas y no mucho más. Y el gobierno nunca ha tenido un discurso productivista, ni mucho menos. Así que me parece que en términos institucionales esta semana corta, Julián, va a ir por tratar de mostrar esas dos o tres fotos Ujú. que, insisto, le dé cierta muestra al gobierno o al resto del sistema de que hay cierta previsibilidad en el manejo de la cosa pública. Miguel, te quiero llevar al Mundial. Marcaste ahí la Sí, cuestión equipo que gana no se toca, porque el día de ayer el propio Javier Milei se metió, ¿no?, en materia mundial con esta cuestión de Haaland, Noruega y obviamente el tema Brasil, indudablemente gozando, ¿no?, que le vaya mal a Brasil en materia deportiva, pero me quiero meter en el tema sociedades anónimas deportiva y cómo también la situación Brasil en materia deportiva, futbolística fue empeorando y cómo Javier Milei metió la cuestión mundial en esta interna, obviamente, o en esta disputa con Lula y demás, metió a los noruegos en esta discusión el día de ayer. primero déjame decirte algo que no correspondería tal vez para el análisis político, pero el presidente al hacer lo que hace con Brasil demuestra que es un idiota. No hay otra definición más que en eso, porque Ujú. no existe la posibilidad de separar, como intentó hacerlo con el caso Libra, que eso es un escándalo que en todo caso mañana charlamos porque nos hemos quedado casi sin tiempo, pero Una cuestión digamos, uno no judicial. puede separar el rol de presidente del rol de hincha. O sea, no, eso corresponde para alguien que no tiene las responsabilidades institucionales públicas que tiene efectivamente el presidente. Con respecto a Haaland, déjame decirte que si hay algo que caracteriza
a Noruega es que es un país que se ha desarrollado, te diría todo el esquema nórdico, que se han desarrollado a partir de tener una muy fuerte presencia del Estado en áreas estratégicas, como lo que puede haber sido, según el caso, el tema petróleo o el tema del desarrollo de los celulares. ¿No? Con lo cual, porque son efectivamente gobiernos que devienen de estructuras socialistas en concreto. Y en cuanto al punto más importante, lo que tiene que ver con la SAD, bueno, ese es el riesgo para efectivamente dirigentes como Milei, que este mundial pueda darse el contrasentido de todo aquello que se pondera como beneficioso y que enfrente aparezca una estructura como la de la AFA. No es santo de mi devoción el Chiquitapia, pero en la discusión de la SAD sí, la SAD no, la posibilidad concreta del mundo privado poniendo plata como garantía de éxito, bueno, este mundial otra vez vuelve a ser un llamado de atención. Discusión que ya se había dado a comienzos o durante el 2023, cuando el gobierno, estando mucho más fortalecido, había intentado implementar la SAD, y que efectivamente la característica del fútbol argentino hace que esa especificidad no sea trasladable a todos los países del mundo, pero que efectivamente le da una fortaleza y le da un desarrollo que pone las cosas en otro lugar. Si quisiera, es un fenómeno muy largo para explicar, habría que escribir libros probablemente para entender, pero me parece que, insisto, independientemente de algunas cosas que se muestren como mejores, los éxitos no están garantizados efectivamente por el hecho de que aparezca el mundo privado. Brasil maneja cifras realmente importantísimas en materia de gastos en el fútbol, de costos en el fútbol para pagar a determinadas figuras, que le ha garantizado, sí, un mejor desarrollo en los últimos años en la Copa Libertadores. Pero a nivel internacional hay toda una cuestión allí que efectivamente acá los hermanos brasileños no la vienen pasando bien, ni mucho menos. Y así lo podríamos replicar en un montón de otros países que tienen el esquema SAD y que, insisto con la idea, no necesariamente eso significa que vos vayas a tener éxito deportivo a nivel internacional, que es lo que muchas veces se pone en la balanza cuando se analiza el tema del fútbol, sin dejar de tener en cuenta también el hecho social, que me parece lo más trascendente para comunidades como la nuestra, básicamente. Miguel, muy amable por estos minutos y será hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo, Julián. Hasta mañana. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel.